y son cuestiones que podemos ir platicando. Eh, Tengo aquí a la par mi código procesal penal, tengo algunas situaciones muy importantes y anotaciones también que vamos a ir platicando. Esto no es venir a enseñar, sino que ir platicando un poquito. Pues el tema es el control de la acusación. Comúnmente se le denomina la etapa intermedia, pero esta etapa intermedia tiene un fundamento legal y este fundamento está en el artículo 332 bis del 332 del Código Procesal Penal. Pero fíjense que para llegar a esta etapa o la etapa intermedia tuvimos que haber pasado por todo el procedimiento. Recordemos que el artículo 251 de la Constitución Política de la República establece cuál es la función del Ministerio Público y tiene dos funciones prácticamente. La primera, ejercitar la acción penal y la segunda, velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Pero a raíz de esto, recordemos así rápidamente cómo inicia el proceso penal, con una denuncia, una querella, una prevención policial, un conocimiento de oficio, inicia todo el proceso penal, y esto el Ministerio Público recibe la denuncia, recibe la notificación de parte del juzgado por la querella, el conocimiento de oficio de un hecho relacionado o la prevención policial, y entonces inicia esa persecución penal. Tiene dos caminos, o desestimar el caso o solicitar la primera declaración del sindicado o solicitar su aprehensión, o puede ser que sea el delito flagrante, artículo 257 del Código Procesal Penal. Y a eso, si el Ministerio Público se inclina y tiene los elementos suficientes de investigación para solicitar una primera declaración, tenemos que llevar a cabo el procedimiento del artículo 82 del Código Procesal Penal, que es la audiencia, en donde se va a decidir la situación jurídica del sindicado y tiene varios pasos. El primer paso es conceder la palabra al fiscal para que intime los hechos con modo, tiempo y lugar. Después de la intimación, puede el sindicado a declarar o el juez dará tiempo suficiente para que lo haga libremente. Después de declarar, puede ser sometido a interrogatorio legal del fiscal y del defensor. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren argumentos sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Si lo liga a proceso, ¿por qué delito? O dicta la falta de mérito. Si el juez considera nuevamente la palabra al fiscal y defensor para que demuestre o argumente la necesidad de las medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Esto en aquellos delitos que gocen medida sustitutiva y que no exista peligro de fuga, obstaculización a la verdad. Los que tienen prohibición, ese paso lo omitimos. Este paso es importante, el 6, porque dice el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable de la investigación. Si hay personas detenidas, pues puede durar hasta 3 meses, y si hay medidas sustitutivas, puede durar hasta un plazo de 6 meses. Entonces el juez deberá fijar día y hora de la presentación del acto conclusivo, y existen varios actos conclusivos que posteriormente vamos a nombrarlos, pero en este caso es el acto conclusivo de la acusación de parte del Ministerio Público. El juez deberá fijar para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días, ni mayor de 15 a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten. Se dejará a disposición del juez las actuaciones, medios de investigación que pueda examinarlo hasta la fecha fijada para la audiencia. Entonces, en primer término, debemos de analizar el artículo 82 del Código Procesal Penal, porque ahí está el fundamento legal de la fijación de la audiencia de etapa intermedia y la presentación del acto conclusivo. Entonces, debemos de tomar en cuenta esos plazos que establece el artículo 324 bis del Código Procesal Penal, que si goza de medida sustitutiva hasta 6 meses, y si no goza de medida sustitutiva, o sea, prisión preventiva, tiene un plazo hasta 3 meses.
Dependiendo de las fechas, entonces debemos de tomar en cuenta no menor de 10 días ni mayor de 15 la fijación de esa audiencia de etapa intermedia. Entonces, las formas procesales en la fase intermedia las podemos denominar de la siguiente manera. La etapa intermedia se inicia en el momento en que transcurrido 3 o 6 meses, dependiendo la situación en que se encuentre el procesado, el Ministerio Público presenta alguno de los actos conclusivos de la etapa de investigación. Da lugar entonces al examen que realiza el juez para evaluar si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o bien para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Existen varias solicitudes que puede hacer el Ministerio Público, distintos actos conclusivos. El día de hoy nos vamos a fijar únicamente en la acusación, pero no por eso no vamos a dejar de nombrar los otros actos conclusivos que existen. Entre estos puede ser un sobreseimiento, una clausura, un criterio de oportunidad, una suspensión condicional de la persecución penal, incluso un criterio de oportunidad. Pero como les dije, el día de hoy nos vamos a concentrar en el artículo 332, que es la acusación o el inicio, bueno, el 332 y el 332 bis, que habla acerca de la acusación. El 332 habla sobre los actos conclusivos que establece nuestro Código Procesal Penal. Bueno, vamos a hablar algo muy importante sobre el control, es que qué pasa si el Ministerio Público no entrega el acto conclusivo. No presentar ningún acto conclusivo en el plazo legal constituye una violación al plazo razonable, mismo que violenta el principio de imperatividad recogido en el artículo 3 del Código Procesal Penal. Si el fiscal después del emplazamiento de 8 días finalmente no presenta el acto conclusivo, el juez bajo su responsabilidad debe dictar la clausura provisional del proceso. ¿Qué significa esto? El artículo 332 indica, vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá firmar la acusación y pedir la apertura a juicio. Ese es el acto conclusivo que por naturaleza debería pedir el Ministerio Público. También podría solicitar si procediera el sobreseimiento, la clausura, la vía de procedimiento abreviado, cuando proceda. Si no lo hubiera hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Pero, entonces, si volvemos al artículo 82, numeral la presentación del acto conclusivo, dependiendo los tiempos con relación a si existe prisión preventiva, hay una etapa de investigación hasta 3 meses y si existe medida sustitutiva, hay una etapa de investigación hasta 6 meses. Dependiendo la fecha en que se pronuncie, las partes sobre el tiempo razonable de la investigación, pero pongamos un ejemplo. El 2 de enero del año 2020 ligan a proceso penal a una persona por el delito de homicidio y el juez fija un plazo de investigación por 2 meses, porque hubo una discusión entre las partes procesales en donde dice el Ministerio Público que necesita recabar información sobre algunas cuestiones científicas, balística y argumenta todos los elementos de investigación que le hacen falta. Viene el abogado defensor y dice, no, mire, aquí lo que realmente hace falta es esto, y solicito que sea 1 mes el tiempo máximo de investigación. Entonces viene, el Ministerio Público pide 3, pero el juez viene y analizar todas las actuaciones y todos los elementos de investigación que hace falta, fija un plazo de 2 meses. Entonces significa, si el 2 de enero del año 2020 fija el plazo para la presentación del acto conclusivo de 2 meses, sería 2 de febrero, 2 de marzo. El día 2 de marzo, el fiscal del Ministerio Público debería estar entregando el acto conclusivo con todos sus elementos de investigación. Sí, podemos decir, pero mire, es que lo que pasa que el sistema guatemalteco es eminentemente oral. No, tenemos un sistema mixto porque hay algunos actos procesales que se deben de hacer por escrito y uno de esos actos procesales es la presentación del acto conclusivo y va por escrito.
¿Qué pasa si el 2 de marzo no se presenta el acto conclusivo? Entonces viene el abogado defensor, esa ya es una actitud del abogado defensor, va a las 3:15 de la tarde, supongamos que es aquí en la ciudad capital. Entonces vamos al juzgado segundo de primera instancia penal narcoactividad de delitos contra la vida. A las 3:15 va y se le pregunta al oficial que lleva el caso si el Ministerio Público ha presentado el acto conclusivo. Entonces viene el oficial y le dice, fíjese, Lee, que no ha venido. Pero recuerde, le dice a uno que todavía está gestión penal, ¿verdad? Creo que la hora que todavía reciben información es hasta las 5 de la tarde, o incluso he visto que se han presentado por cuestiones urgentes en los juzgados de paz, ¿verdad? Eh, Supongamos entonces no ha terminado el día, 2 de marzo. No ha terminado el día, entonces viene la oficial y le dice, mire Lee, por favor, véngase mañana, porque ahorita no le puedo decir. Pues. Entonces al otro día se acompaña el abogado defensor otra vez a la judicatura, espera un tiempo razonable, pensaría yo, 2 de la tarde ir al juzgado, para ver si han remitido alguna de las actuaciones, si fue presentado en gestión penal o en algún otro juzgado. eh, no se ha presentado, en ese mismo momento puede solicitar el abogado defensor que emplace al fiscal del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que presente ese acto conclusivo, porque la ley es clara y estamos viendo aquí que esto estaría violentando el artículo 3 del Código Procesal Penal, que es el principio de imperatividad, porque se está violentando ese tiempo que ya fue resuelto en la primera declaración, en el numeral sexto, para poder entregar ese acto conclusivo. Pero fíjense que el 324 dice en su segundo párrafo, dice, si el fiscal asignado no formula petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal general. Esto es después de que el abogado defensor indica lo siguiente. A los 3 meses de dictado el acto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado la solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez bajo su responsabilidad dictará resolución concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponde. Entonces vamos al día siguiente. No se entregó el acto conclusivo. Se le hace una petición al oficial que se asiente que el fiscal ha incumplido con ese tiempo y que se le emplace por el plazo de 3 días. Entonces el juez viene, hace una pequeña resolución y le advierte al fiscal que tiene 3 días para entregar ese acto conclusivo. O sea, la acusación, si el fiscal asignado no formule la petición alguna, el juez comunicará a la fiscal general de la República o distrito o sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de petición procedente. El juez lo comunicará además obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público, por lo que proceda conforme la ley. Ahora ya no es Consejo del Ministerio Público, sino hay que una unidad disciplinaria máxima dentro del ministerio. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiera formulado la petición alguna, el juez ordenará clausura provisional del procedimiento y hasta que reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este código. ¿Qué significa esto? Es que, entonces, retomemos, hay un plazo de presentación del acto conclusivo, no se presenta, estaremos violando el principio de razonabilidad del plazo legal. Se espera 3 días, no se presenta, se manda queja al órgano disciplinario del Ministerio Público, por en el plazo de 8 días no hay presentación del acto, el juez obligadamente debe dictar clausura provisional. Esa es la consecuencia de no entregar el acto conclusivo en el procedimiento establecido. Entonces, para comparecer a esa audiencia de acusación, el Ministerio Público estima que la investigación que proporciona fundamento serio, ese es otro tema, el enjuiciamiento público del imputado debe requerir por escrito el juez la decisión de apertura a juicio, formular la acusación, eh, incumplimiento del órgano jurisdiccional de la forma y lugar de notificación y el plazo para comparecer a la audiencia de acusación. El mismo artículo 82, numeral sexto, indica que para el efecto el juez entregará a las partes a que lo soliciten en el juzgado
copia de la acusación y dejará a disposición el despacho las actuaciones y medios de investigación aportados por el Ministerio Público para que puedan ser examinados. Bueno, ya salimos del tema de que si no se presenta, hay un procedimiento regulado en el artículo 324 para obligar al fiscal a entregar ese acto concurso. Si no lo entrega, la consecuencia es la clausura más las cuestiones disciplinarias y penales si hubieran en contra del fiscal. Se debe cumplir los plazos, sí, estamos en el fundamento, el 142 y 160. ¿Qué debe contener esa acusación? Debe contener el escrito de acusación y los medios de investigación. Es más, debería de ir acompañado toda la evidencia material, que más adelante vamos a ver por qué debe de ir acompañada también esa evidencia material, la cual no presenta el Ministerio Público. El defensor debe verificar el cumplimiento de estas prescripciones sobre el plazo, apersonándose al juzgado contralor para constatar que el sello de recepción del memorial, la hora, la fecha en que fue presentado por el ente fiscal, establecer cuándo debió resolverse sobre la petición a citar en la audiencia. Yo le agregaría aquí hasta verificar en el sistema que tiene el organismo judicial de la recepción de documentos. ¿Por qué? Porque he visto algunos casos en que no coincide el sello de recepción con el ingreso al sistema. Eso también puede traer alguna consecuencia jurídica por el tema de los plazos. En cuanto al lugar de la notificación del requerimiento de acusación, esta debe hacerse de conformidad con el artículo 162 y 133 en el caso del lugar señalados para ello, si el acusado se encuentra en prisión, el centro de detención preventiva correspondiente. ¿Por qué debe de llevar? Porque el mismo artículo indica el lugar para recibir notificaciones, tanto del abogado defensor como del acusado. Estas son cuestiones más que todo de forma. También podemos decir que también no puede ser, me pasó en una oportunidad, fíjense que éramos abogados de una persona, éramos de distintos bufetes, yo de mi bufete y el otro LIC de su bufete. El problema que surge ahí en esa una notificación que nos hicieron con relación al tema de la audiencia de etapa intermedia, y ahora se puede hacer por teléfono, bueno, la mayoría lo hacen por teléfono, otros lo hacen vía escritas, cuando hay algunas cuestiones escritas, dependiendo, eso es un tema que también vamos a tocar, el tema de las notificaciones que está regulado en el Código Procesal Penal, pero en el tema que nos ocupa y que quiero ponerles un ejemplo, a mí me notifican en la oficina del otro LIC. El problema en la oficina del otro LIC es que no estaba el LIC, era un edificio, le dejan la notificación en la puerta, se va el notificador, resulta que esa notificación, porque vimos a través de las cámaras del lugar, se cae afuera de la oficina del LIC, que pasa alguien, la recoge y se la lleva a recepción, y pues en recepción ahí se quedó, nunca nos enteramos, y ya nos estaban declarando el abandono de la defensa. Entonces, en ese tema también de las notificaciones hay que tener mucho cuidado con relación, en este caso, de la que en esa propia audiencia quedamos notificados, pero si se reprograma la audiencia por cualquier razón, y o al sindicado no lo trasladan, o cualquier situación, deben de notificarle al sindicado en el lugar de su detención. Para el caso que no se notifique la solicitud de apertura a juicio directamente al acusado y pretendiera hacerlo a través de su defensor, no obstante haberlo fijado en lugar distinto, podemos aplicar lo que es un remedio procesal que está regulado en el artículo 282 del Código Procesal Penal, que es la actividad procesal defectuosa. La utilización de estos remedios procesales deja constancia que el defensor advierte oportunamente que se incumple con el debido proceso. Eso nos va a servir también posteriormente en otra etapa, incluso en el tema de la apelación.
Con la acusación del órgano fiscal debe de poner a disposición del juez controlador todas las actuaciones y evidencias materiales de la etapa preparatoria. Fíjense que no lo hacen. Yo he visto varios temas de la acusación, solo entregan pues, en algunas ocasiones fotocopias, es para los sujetos procesales, o entregan un disco cuando los casos son muy grandes. Pero el problema es que a veces cuando entregan el disco y están grabada la información, a veces hay problemas porque no se puede abrir. Y recordemos que el acusado y el abogado defensor deben tener acceso ilimitado de las actuaciones. Entonces imagínense que un expediente que a mí me tocó, que tiene 12,000 folios, por ejemplo, y el Ministerio Público, eh, por cuestiones presupuestarias, imagínense, son 30 sindicados, son 12,000 copias por 30, y pongámosle el doble más el original, bueno, serían como unas 60 copias o más por 12,000, es un montón de plata. Y a veces el tema es que los discos no los entregan bien. Y el otro problema que existe es que le entregan el disco al acusado y en las cárceles no se puede tener la computadora para verlo. Eso también es una falta dentro del proceso y les voy a explicar por qué, porque se debe de poner todas las actuaciones a la vista de quién, del abogado defensor, uno, del sindicado, otro, ¿verdad? Y las evidencias materiales de la etapa preparatoria al abogado defensor para que pueda ver si estas coinciden con la plataforma fáctica de la presentación del acto conclusivo del Ministerio Público. A esto quiero hacer mención que el escrito de acusación y documentos que constituyen medios de investigación, no así las evidencias materiales que están en poder del MP, lo prescribe el artículo 332 bis. En la práctica tribunalicia únicamente se remiten los documentos que el Ministerio Público ha recabado, incluyendo fotografías, dictámenes, croquis, incumpliendo así con la que manda el artículo antes citado. Vamos a hacer un análisis del 332 rápidamente con relación a este tema, porque fíjense que, ¿qué dice el artículo 332? Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener. Primero, bueno, tiene una serie de requisitos con relación a los datos que sirvan para identificar e individualizar al imputado, el nombre defensor y la indicación del lugar para notificarles, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que le atribuye su calificación jurídica, los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados que determinan la probabilidad que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. La calificación jurídica del hecho punible razonable del delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes y atenuantes. La indicación del tribunal competente para el juicio. En el último párrafo dice, el Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones, medios de investigación, materiales que tengan en su poder y que sirvan para convencer al juez la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. ¿Qué sucede? Estamos violando el artículo 3 del Código Procesal Penal, principio de imperatividad. ¿Qué significa esto? Esto es lo que debemos de tomar en cuenta por cualquier impugnación que pueda existir. El 3 nos indica lo siguiente. ¿Qué dice el artículo 3? Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso, ni las de sus diligencias o incidencias. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Es el tema de las escuchas telefónicas, por ejemplo. No presentan las actuaciones en el tema de, de a la hora de presentar esa evidencia material, no presentan las escuchas, no permiten el control de la defensa. Bueno, esa sería una situación importante en relación al tema de esa forma de impugnar. Tenemos un comentario ahí de la licenciada Carla Damaris Hernández. Sí, yo estoy de acuerdo también con usted, licenciada, que la actividad procesal defectuosa no es un remedio,
Sí, pero tampoco podemos decir que es un recurso porque los recursos están regulados del artículo 399 en adelante. Entonces, pues yo soy del criterio que podemos tomarlo como un remedio procesal con relación a ciertos efectos, pero eso ya es cuestión de cada quien, podría ser una actuación, pero yo no lo podría clasificar en el tema de los recursos porque no está regulado en el libro de los recursos del Código Procesal Penal. Entonces, aquí lo que viene a suceder es que no cumplen con lo dispuesto del artículo 332 bis a la hora de presentar el acto conclusivo con sus elementos de investigación y su evidencia material. ¿Qué se podría plantear ahí? Una actividad procesal defectuosa con el objeto de establecer esa situación. ¿Cuál es el objeto? De tener toda la evidencia material, de tener todo el tema de las actuaciones, es que antes de entrar a la etapa intermedia tengamos conocimiento de esa situación. Entonces dice que los abogados tendrán así la posibilidad de comparar si coinciden las armas con las que dice el escrito de acusación o si en realidad existen proyectiles que se aducen fueron encontrados, por ejemplo. También se debe considerar que la importancia de verificar si las evidencias materiales incautadas han llevado todo su proceso de la cadena de custodia. A esto tenemos que analizar el artículo 187 del Código Procesal Penal y el 198, que es de suma importancia hacer notar que el derecho de defensa debe respetarse totalmente. ¿Qué pasa con el tema de la cadena de custodia? Muchas veces hay errores dentro de la cadena de custodia, no coincide el tema de el acta de secuestro de evidencia con el tema de la cadena de custodia. Hay una incoherencia entre lugares y horas dentro del acta con la cadena. Entonces eso es lo que tiene que ir viendo el abogado defensor, ver y prepararse para esa etapa intermedia. De suma importancia hacer notar que el derecho de defensa debe respetarse totalmente durante todas las etapas del proceso penal. Y esta etapa no puede ser la excepción. En este momento en donde puede defenderse, argumentar oralmente, utilizando incluso los propios medios materiales que el Ministerio Público presenta como medios de tratar de convencer al juez para abrir al juicio. Al no presentarse las evidencias materiales, incurre en una actividad procesal defectuosa de carácter absoluta que provocaría la anulación de la audiencia de etapa intermedia con las consecuencias que se establece el artículo 283 del Código Procesal Penal. Eh, el artículo 283 del Código Procesal Penal es el artículo en donde se establece de los defectos absolutos que no será necesaria la protesta previa y podrán ser advertidos aún de oficio los defectos concernientes a la intervención de asistencia, representación del imputado y los casos y formas de la ley establecen y lo que apliquen la inobservancia de estos derechos. ¿Qué significa? Pongamos un ejemplo. Llegan a la audiencia de etapa intermedia, no se pone a disposición el arma, llegan a la audiencia, se empieza la audiencia, viene el abogado defensor, pide la palabra y le pide por favor al fiscal, al juez, perdón, que le pongan a la vista el arma como evidencia material y dice el fiscal, mire, dice que el arma no se pudo traer porque el DIGECAM tuvo problemas, que tenía problema el tema de la cadena de custodia, que no estaba el fiscal que encargado, bueno, no llevaron el arma. ¿Qué podemos plantear? El artículo 283 como un defecto absoluto y esta podría traer la provocación de la anulación total de esa audiencia de etapa intermedia. Es importante el tema de la cadena de custodia, verificar todos estos temas por el tema de escena de los hechos, el tema de la policía, de laboratorios, si todo esto está correcto y si todo llegó a su procedimiento de conformidad con la ley. Esta posición se fortalece si relacionamos el derecho de defensa establecido constitucionalmente de conformidad con esta garantía. ¿Por qué? Porque es de conocer desde el inicio de una sindicación las actuaciones en base a la misma y los medios con que cuenta el MP para acusarlo. Por lo mismo, para ejercer el derecho de defensa debe ponerse a disposición del juez contralor no solamente los documentos, sino los materiales que el Ministerio Público tenga en su poder, a fin de tener una verdadera discusión oral sobre la procedencia o no de abrir a juicio oral y público. Puede ser, bueno, ya vimos si no presenta el acto conclusivo, cuál es el procedimiento, ya vimos si lo presenta,
y no van las evidencias materiales, o faltan algunos folios, o el disco no se puede abrir, o no se lo pueden dar al acusado, no le notifican al acusado su acusación, todo eso puede incurrir en un tema de violación al principio de imperatividad. El artículo 283, o la actividad procesal defectuosa, en base a la protesta y en base a los efectos absolutos de anulación, pueden anular esa audiencia. Ahora, ¿qué pasa si hay una acusación donde se presenta con incongruencias de fondo? Recordemos que las incongruencias de forma podría ser que en vez de poner el número de DPI, no, pero el número de dirección de la presentación del acto conclusivo, en vez de poner mirador 2, puso mirador 1, pues le faltó otro palito romano para identificarlo. Son errores prácticamente de forma que no tienen ninguna, podría tener ninguna consecuencia jurídica, pero sí los que sí podrían tener consecuencias son presentar la acusación con incongruencias de fondo. En este caso, el Ministerio Público presenta el memorial de acusación pidiendo que se abra juicio penal por delito distinto y más grave que aquel que dictó el auto de procesamiento. Volvemos al artículo 82, es la etapa procesal oportuna en donde se emite un auto de procesamiento. En el acto de procesamiento dice, mire, usted fulano tal, Carlos López, por decirle, es ligado a proceso penal por el delito de homicidio. Ese es el auto de procesamiento. Si hubo dentro de la etapa preparatoria una reforma de auto de procesamiento y que en vez de decir que fue un homicidio, por ejemplo, que fue un homicidio preterintencional, en base a la reforma del autoprocesamiento, el Ministerio Público debería presentar su acusación. O sea, ya no por el delito inicial del autoprocesamiento, porque ya fue reformado en la etapa procesal oportuna, sino que en base a la reforma debería presentar su acto conclusivo. No presentar el acto conclusivo, por ejemplo, o antojadizo o alguna situación porque no estuvo conforme con la reforma del autoprocesamiento, sino que lo presentaría otra vez como una acusación por el delito de homicidio, aún ya siendo reformado por un juez de garantías constitucionales. Esto podría ser una incongruencia de fondo. ¿Por qué? Porque podría existir una ilegalidad que establece que el Ministerio Público, órgano encargado de realizar la averiguación de los delitos que este Código Procesal Penal señala, y los jueces de primera instancia cumplen el papel de órganos contralores, únicamente para que se respeten los derechos y garantías de todos los indicados. E incumple también en los plazos, en los cumplimientos de plazos que vimos y la legalidad de sus peticiones dentro del proceso. El Ministerio Público no puede pretender acusar un delito distinto a aquel que la persona ha sido previamente procesada del auto correspondiente. Ya vimos que puede ser el auto de procesamiento en la primera audiencia o puede ser un auto de reforma del auto de procesamiento en la etapa preparatoria. Ello tendría en contra el debido proceso si se violara el principio de imperatividad de las formas procesales y finalmente porque el artículo 320 del Código Procesal Penal indica que el autoprocesamiento solo puede reformarse. Primero puede ser reformado de oficio o a solicitud de aparte antes de que se presente la acusación, garantizando el derecho a audiencia. Es decir, que si el MP no solicitó la reforma del autoprocesamiento previo a presentar su acusación, no puede presentarla pidiendo que abra juicio por un delito distinto al autoprocesamiento. Esto quiere decir, por ejemplo, pongamos, viene el juez contralor de garantías constitucionales y deja ligado a proceso penal a Juan Pérez por el delito de homicidio. Durante toda la etapa preparatoria, el Ministerio Público no pidió la reforma del autoprocesamiento de acuerdo al artículo 320, sino que llega a la finalización de la investigación, presenta su acto conclusivo y en vez de acusar por homicidio, acusa por asesinato. Eso sería una violación tremenda al principio de legalidad. Ya vimos el tema de los plazos, que es una ilegalidad, y el otro es el principio de legalidad de las peticiones que realiza el Ministerio Público. Ejemplo, si citamos el caso de unas personas que estaban siendo procesadas por el delito de homicidio y al presentarse acusación, se hizo que se
se hizo pidiendo que se abriera juicio por el delito de asesinato. Entonces, vemos que los verbos rectores entre homicidio y asesinato, ¿cuál es el verbo rector? Dar muerte. La diferencia entre el homicidio y el asesinato son las causales agravantes que ya tiene inmerso dicho tipo penal. Algunos jueces están tratando de encontrar solución a este problema porque se ha violado el artículo 320. En este efecto, otorga al fiscal un plazo de 3 días a fin que acomode su memorial de acusación al delito porque se ha procesado el sindicado. Esto yo lo he visto en algunas ocasiones, no coincide la plataforma fáctica del Ministerio Público y ponen un previo de 3 días. ¿De dónde se han sacado ese previo de 3 días? Pues hay un artículo que es el artículo 176 del Código Procesal Penal, que en algunas ocasiones se dice que las audiencias se concederán cuando la ley disponga, notificando la resolución, y la audiencia que no tenga plazo se considera otorgada por 3 días. Entonces es un previo que ponen y le ponen el plazo de 3 días. Creo que es una situación que no debería ser de esa manera, porque si hay ineficiencia de parte del ente investigador, no es cuestión del órgano jurisdiccional subsanar esas dificultades, ¿verdad? Entonces, se debería llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia, verificando la legalidad de las peticiones que hace el Ministerio Público y aplicando en base al tema de fundamentación del artículo 11 bis del Código Procesal Penal, dar un criterio del órgano jurisdiccional en base a la lógica de la petición que realiza el Ministerio Público o la investigación que se ha realizado. Entonces, eso es lo que yo he visto en algunas ocasiones, que se manda al MP a subsanar esa deficiencia, prácticamente deja un estado de indefensión también de parte del sindicato, porque le está diciendo, mire, Ministerio Público, su trabajo no lo debería hacer así, sino que lo debería hacer de esta manera. Entonces, esa es otra situación. Es una violación al debido proceso. Dentro de un proceso llevado a tribunales en la capital, un juez dictó previo para que el fiscal modificara la calificación jurídica para ajustarla a la que constaba en el auto de procesamiento. El fiscal llegó a la acción de amparo, lo que fue denegada en virtud de que violaba el debido proceso, derecho de defensa, en efecto, a plantear la acusación por un delito distinto a aquel cual se dictó auto de procesamiento, limita o anula las posibilidades de defensa del sindicado. La legalidad de modificación de la calificación jurídica que el juez realiza cuando decide la apertura a juicio, que es una cosa totalmente distinta, teniendo en mente la modificación de la calificación de apertura a juicio, teniendo que consta en el auto de procesamiento para ser discutido. En esta circunstancia, el defensor debe solicitar que el juez, apoyándose en el artículo 342, numeral cuarto, rechace la calificación jurídica del fiscal para respetar la figura delictiva contenida en el autoprocesamiento. Esta última posibilidad tiene además soporte legal en el artículo 342 relacionado la congruencia con el derecho de defensa establecido en ley. Es cosa distinta a una facultad que tiene el juez, es para aclarar que en el momento de la petición que realice el Ministerio Público, en base a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con la calificación jurídica del hecho punible. ¿Qué significa esto? Que en base a esa petición legal que el Ministerio Público realiza, en base a eso debe de resolver el juez. Pero hay una facultad que tiene el juez. Eso sí, es totalmente distinto. Y esa facultad es que pueda modificar la calificación jurídica que en el escrito de acusación haya sido pedida legalmente. Entonces analicemos el artículo 342. Esto no es lo mismo que exista un auto de procesamiento por el delito de homicidio y venga el Ministerio Público y pida a la apertura a juicio por asesinato, sin antes haber agotado una reforma del autoprocesamiento, ¿verdad? Esa es una facultad que tiene el juez en base a lo que establece el artículo 342 de modificar esa calificación jurídica cuando esta sea parte de la acusación, pero esta no es el fiscal que debe pedir eso en su propio escrito de acusación. Esta es una facultad que tiene el juez. Después de haber escuchado los argumentos del fiscal
los argumentos del abogado defensor, aquí sí, claro, el abogado defensor puede incluso solicitarle al juez que en base al 342, numeral cuarto, pueda modificar esa calificación jurídica porque no se ajusta a el tema de la acusación. Yo creería que este tema sería siempre en forma descendente, como por ejemplo, yo les pongo un tema, está siendo acusada una persona de plagio y secuestro, pero no se dan los elementos del plagio y secuestro. ¿Qué quiere decir esto? El plagio y secuestro, uno de los verbos rectores es restringir la libertad, pero por ejemplo, el de detención ilegal, también el verbo rector es eh, restringir la libertad de la persona. Pero si no se dan los presupuestos, por decirles algo, dentro de la acusación, de la relación clara, precisa y circunstancial y con los medios de investigación y su calificación jurídica, podría el juez, en base al artículo 4, el numeral 4 del artículo 342 del Código Procesal Penal, modificar esa calificación jurídica porque a la que más se adecua podría ser a detención ilegal. Eso sin perjuicio que se abra al debate oral y público, ¿verdad? Y también el tribunal de sentencia tiene la facultad de modificar la calificación jurídica, no alejándose de los hechos. Eso está regulado en el artículo 388 del Código Procesal Penal. O sea, podría pasar todas estas situaciones que yo le estoy comentando dentro de esa etapa intermedia a la hora de presentar por parte del fiscal su escrito de acusación. Pero ¿qué nos dice el artículo 12 constitucional? Este derecho impide a un sindicado pueda abrírsele a juicio por un delito, respecto del cual no se le da oportunidad de fijar su posición. Ello es independiente que una nueva figura proteja un mismo bien jurídico tutelado, pues obvio que todos los tipos penales tienen aspectos particulares que permiten un pronunciamiento específico del sindicado y su defensor. La no realización de la audiencia de la acusación el día fijado, es constante el hecho que el día que sea fijado para la celebración de la audiencia de apertura a juicio no se lleve a cabo por innumerables razones. ¿Qué razones podría ser? Porque el juez está atareado con otras audiencias o tuvo una primera declaración y esta se alargó, o está en un tema de anticipo de prueba y no ha regresado a su despacho. Hay declaraciones en calidad de anticipo de prueba o hay delitos flagrantes, que hay personas detenidas y que deben de cumplir con el plazo constitucional. O porque se enfermó el sindicado o porque el fiscal, bueno, en el caso del fiscal sí no podría tener algún tipo de excusa porque el Ministerio Público es único e indivisible, o sea, si no va un fiscal puede ir otro, pero en algunas ocasiones he visto que el fiscal, por ser el titular del caso, ha manifestado que tiene conocimiento y llevar a otra persona podría, bueno, pero algunos jueces sí se lo toman, otros no, entonces lo mejor es que el fiscal esté listo para esa audiencia, pero excusa del abogado defensor, sí, porque tuvo otra audiencia, sí, pero esa tuvo que haber sido señalada con anterioridad a la señalada por el principio de prioridad. Entonces puede pasar una sinfín de cosas, que el acusado se enferme en la audiencia o que el sistema penitenciario no lo lleve, que haya algún tipo de problemas en el sistema, hayan requisas, el tema de la pandemia, por ejemplo, el día de hoy nosotros teníamos una audiencia importante de primera declaración porque un cliente de nosotros pues lo detuvieron, está preso, pero es una persona de tercera edad, también tiene cáncer. Esta persona está expuesto en el preventivo con más de 90 casos de COVID. Nosotros ya fuimos ahí, primero Dios no nos dé COVID. Bueno, pues, y la cosa que hoy fuimos al juzgado y no lo llevaron porque el sistema penitenciario no quiere salir del tema de ahí por el tema de COVID. O sea, pueden haber un montón de factores de la suspensión de esta audiencia. El artículo 340 establece que la deducción de responsabilidades en contra de funcionarios cuando tienen culpa en la no realización de la audiencia referida, lo que es regular de pasos a seguir fijarla a una nueva audiencia. En este caso existe una laguna de ley procesal penal y por ello integrarse puede utilizarse la interpretación analógica del artículo 14 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que pasa?
realmente las etapas intermedias, cuando una persona está privada de su libertad, deben de realizarse lo más pronto posible. Una, si está con medida sustitutiva, pues no habría tanto problema porque sí sigue en uso de esa medida de coerción que se le ha impuesto, que es estar pues con esa medida. Pueden haber varios factores. Yo la vez pasada, yo tenía un debate oral y público, me recuerdo, en Chimaltenango y tenía una audiencia de etapa intermedia y me tuve que excusar de la audiencia de etapa intermedia porque estábamos ya en el debate y recordemos que en el debate era el último día, en el caso de los 10 días que establece el Código Procesal Penal de no llevar a cabo la audiencia dentro de los 10 días siguientes, pues vuelve a repetirse el debate. Entonces, pero hay que presentar esas justificaciones. Si yo no hubiera presentado esa justificación o no hubiera estado enfermo, yo podría haber tenido un problema que tal vez se reprograma la audiencia, sí, pero tal vez me hubieran mandado al Tribunal de Honor por el tema del abandono de la defensa técnica, ¿verdad? Pues eso también es un problema que puede pasar y para que lo tomamos en cuenta. Entonces, al no realizar dicha audiencia, debe citarse las partes inmediatamente para que se discuta una nueva audiencia de requerimiento fiscal, puesto que se trata de un decreto, además fijando como término para su celebración el que señala el artículo 340 en relación al artículo 152 del Código Procesal Penal, tomando en cuenta el 142 de la LOA y el 179 del Código Procesal Penal. En la práctica se ha visto que en total arbitrio de los plazos judiciales, porque puede haber, como les digo, uno dice, bueno, mire, yo les voy a contar, yo fui fiscal del Ministerio Público y a veces, y ahora yo sufro porque cuando voy al Ministerio Público no encuentro al fiscal, no está el fiscal, que anda en curso, que anda en allanamiento, que lo suspendió el ICS. Entonces, bueno, y era prácticamente también mi función cuando yo fui fiscal, porque los abogados defensores llegaban conmigo y yo muchas veces me encontraba en audiencias, en allanamientos, en capacitaciones, en cuestiones de trabajo, allanamientos, inspecciones. Bueno, entonces, y eso puede también, y en los órganos jurisdiccionales también, o sea, yo voy y miro la agenda del juez y tiene señaladas audiencias cada 15 minutos. Y yo la vez pasada digo, bueno, yo le trabajo a una empresa y a mí me pagan por hora en la empresa. Entonces, yo le digo entre más audiencias yo tenga, más pues económicamente estoy bien porque tengo mis audiencias, yo cobro por hora en esa empresa. Entonces, vengo yo y voy a un debate, no, voy a una etapa intermedia en Huehuetenango, me señalan la apertura a juicio, me señalan rápido el ofrecimiento de prueba, pero desde enero del año pasado no había COVID, me señalan el debate, imagínense, para el 2021 en noviembre. Entonces, en esos plazos, entonces yo voy y le hablo yo y le digo, mire, ¿por qué no la pusieron hasta 9? Y me enseñan la agenda, todos los días ocupados, o sea que casos hay un montón. Entonces, eso podría ser también una de las situaciones que por el tema de las audiencias se fija, pues con los plazos no realmente apegados a la realidad, sino porque también hay plazos que deben de cumplirse en otros casos. Eso podría ser. Pero si nos vamos a lo legal, deben de ser observados rigurosamente. Por ello, su inobservancia aplicaría incluso alguna mala conducta, incluso se rechazará el criterio analógico porque puede aplicarse el 152, que prescribe cuando la ley no establezca plazo, extensión del mismo, queda a criterio de la autoridad o tribunal. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque la audiencia dice no menos de 10 días ni más de 15. Y muchas veces esos plazos se salen de control por esa situación. Debe entenderse que la naturaleza del procedimiento para el que debe citarse es inmediato y su importancia está determinada en la supresión de derechos que sufre el acusado y la demanda social de hacer la justicia. El defensor debe tener presente el momento de la suspensión de la audiencia de acusación, hacer constar una razón que debe citarse inmediatamente a una nueva audiencia. Eso es lo que debe ser el abogado defensor.
observando como mínimo los plazos descritos. La comparecencia del acusado en la audiencia de incomparecencia del acusado debido a los siguientes factores: deficiencias administrativas judiciales cuando la persona está detenida, falta de notificación cuando se encuentra bajo alguna medida sustitutiva. Finalmente, pueden tratarse de una incomparecencia voluntaria. El primer caso, es evidente que su persona que sufre prisión preventiva depende del sistema penitenciario para su comparecencia a la audiencia. Su ausencia depende solo de su voluntad, y cuando la responsabilidad recae en el sistema penitenciario, resulta afectando los derechos de defensa del acusado para usar la fuerza para hacerlo comparecer. No tiene sentido, y cualquier presión debe dirigirse más bien en contra del personal del sistema penitenciario. No cumple con la obligación correspondiente en cuanto al sindicado que se encuentra bajo alguna medida sustitutiva de prisión, de verificarse tanto por el defensor como el juez contralor. Entonces pueden haber distintos factores también por la suspensión de esa audiencia de etapa intermedia. ¿Podría haber responsabilidad? Sí, de parte del tema administrativo. No le notificaron al acusado, no le notificaron al sistema penitenciario, eh, el abogado defensor no pudo haber llegado por un tema voluntario de enfermedad, el fiscal también, el juez también. O sea que pueden haber ciertas situaciones que podrían tener algún tipo de repercusión para que no se lleve a cabo esa audiencia de etapa intermedia. Ahora la pregunta es: ¿el acusado no desea comparecer a la audiencia? ¿Tiene derecho según se especifica en el párrafo siguiente? Este ha sido un tema de mucha discusión, pero el tenor del artículo 340: el acusado puede renunciar a su derecho a esta audiencia en forma expresa durante su celebración y en forma tácita si no se compareciera a la misma. Algunos jueces son del criterio que, como el derecho penal es personalísimo, debe estar presente dicha persona. Yo soy de la idea que debe estar presente esa persona, porque ahí se va a discutir aspectos muy importantes sobre la discusión de la probabilidad de llevarlo a juicio o no. Pero podría ser que la persona no pudiera comparecer, como por ejemplo, incluso en la reforma del autoprocesamiento, puede solicitarle al órgano jurisdiccional que no citen a la persona, que no es su deseo comparecer, como en el tema de las medidas sustitutivas. También yo he visto mucho, en la etapa intermedia he visto algunos casos también, pero lo ideal, o sea, desde mi criterio, es que la persona debe estar presente en todos los actos procesales que se lleven a cabo de discusión, ya sea a favor de él o en contra de él, o que sean en contra de otras personas o a favor de otras personas. Deberían de estar siempre todos los sujetos procesales. Bueno, el tema: si el juez, aún con el escrito, por ejemplo, que se presente, decreta una rebeldía, entonces sí podríamos decir que se estaría violando ese artículo, y podríamos plantear una apelación genérica en base al artículo 404, en numeral 10, por ser un auto de juez de primera instancia que contiene la restricción a la libertad del sindicado. O sea, ¿qué significa esto? Mi cliente viene y me dice: mire, fíjese que yo no quiero comparecer, van a llegar los medios, va a estar la familia del agraviado. Para evitar ese problema, presento un escrito al órgano jurisdiccional solicitando que es mi deseo no comparecer a esa audiencia. Viene, se lleva a cabo la audiencia, verifican la presencia de las partes, viene el Ministerio Público y dice: mire, ya debidamente citado, el señor fulano de tal no quiso comparecer a esta audiencia. Viene el juez y dice: sí, tiene razón, vamos a decretar la falta de mérito, vamos a decretar la rebeldía en base al artículo 79. Ante esa resolución, podríamos plantear la apelación genérica en base al artículo 409, numeral 10. Ese sería como que la acción, si llegara a pasar eso. Yo soy de la idea, que ya se los dejo a su criterio, que los sujetos procesales, en este caso el acusado, debe comparecer a todas las audiencias, pero he visto en la práctica que en base a un fundamento han manifestado. En la primera declaración, sí, definitivamente sí tiene que estar el sindicato, pero en las demás audiencias
como en la etapa preparatoria, que si hubiera alguna diligencia, no comparecer el acusado. En la etapa intermedia también no, en el ofrecimiento también no. Ahora, donde sí es obligatorio que comparezca, si es en el debate oral y público. Entonces vamos a ver en el tema cuando hay una persecución de delitos de acción mixta. ¿Qué significa esto? Recordemos que los delitos de acción pública son perseguibles de oficio por parte del Ministerio Público. En los delitos de acción pública a instancia particular debe haber una persona que los esté impulsando, y el propio Código Procesal Penal establece qué delitos son de acción pública a instancia particular. Y ahora en el delito de acción privada, pues ese ni lo toquemos porque ese sí tiene una característica especial, que es una acusación de parte del querellante, es exclusivo, que establece el propio procedimiento especial para la aplicación de delitos de acción privada. Ese no lo vamos a tomar en cuenta y no participa el Ministerio Público, salvo que hay un artículo por ahí que indica que se deban de realizar ciertas diligencias de investigación. Entonces ahí sí interviene el Ministerio Público, pero no como ente acusador. Entonces a esto me refiero que a menudo el defensor se encuentra en los delitos de acción pública de dependiente de instancia particular en la presentación de la acusación, sin que exista autorización para ejercer la acción penal. ¿Qué significa esto? Hay delitos de acción pública de instancia particular que el Ministerio Público presenta la acusación y de repente esta persona de instancia particular ya no le interesa el caso y no tiene el permiso del Ministerio Público para presentar esa acusación. Entonces, aquí lo que sucede es que debe encuadrarse entre los parámetros del debido proceso en observancia de los principios de imparcialidad, objetividad y legalidad. El fin de la investigación es determinar si el hecho constituye delito, la identificación del responsable, concluir, presentar la acusación, en el procedimiento frente a los delitos de acción pública. Pero esto no opera igual en los delitos cuya acción pública dependa de una instancia particular en el presente. Nos referimos al ejercicio de la acción penal en estos casos, específicamente en la etapa intermedia, cuando el Ministerio Público concluye formulando acusación y solicita la apertura a juicio sin que exista instancia particular. Para Couture dice que es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho consistente en la facultad de acudir a los órganos jurisdiccionales, exponiendo sus pretensiones, formulando su petición, eso con relación al tema de que cualquier persona puede accionar ante los órganos jurisdiccionales. Si ponemos desde el punto de vista del derecho penal, la acción es aquella que se ejercita para establecer la responsabilidad criminal. Entonces aquí debemos de ver el titular de la acción. Uno de los temas que más se ha debatido en el derecho procesal penal es la determinación de quién puede ejercitar la acción, y la legislación lo resuelto en diferente manera. Esto depende de la naturaleza jurídica de los delitos que estamos hablando. Así, la acción está encomendada fundamentalmente al Ministerio Público cuando se trata de delitos que afectan a la sociedad y por ello tienen carácter público. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. Recordemos cómo se clasifica la acción. La acción se clasifica de acuerdo a nuestro artículo, vamos a ver, 24, si no estoy mal, de nuestro Código Procesal Penal, el cual indica lo siguiente, que la acción se clasifica en delitos de acción pública dependiente de instancia particular o que requieran autorización estatal, o de acción privada. Los delitos de acción pública, podemos poner un ejemplo, un asesinato, un homicidio, que el Ministerio Público de oficio debe perseguir, pero en los delitos de acción pública de instancia particular, sí hay un recetario en los cuales indica cuáles son esos delitos. Y bueno, está en el 24 ter, enumera realmente cuáles son esos delitos que necesita autorización. Entonces podemos decir que uno de los temas que más ha debilitado en el derecho procesal penal es la determinación de quién puede ejercitar la acción, y cada legislación lo ha resuelto de diferente manera. Esto depende de la naturaleza jurídica de los delitos que estemos hablando.
La acción está encomendada fundamentalmente al Ministerio Público cuando se trata de delitos que afectan a la sociedad, o sea, los delitos de acción pública. Y por ello tiene carácter público. Existen otros delitos que pueden ser invocados por la víctima, son los de acción pública de instancia particular. Y los otros delitos que son de índole privado, que son los delitos de acción privada. Los de instancia particular, que es el caso que nos amerita, el desarrollo de este tema constituye básicamente un resumen en ocasiones y transcripciones textuales del libro del proceso penal del señor Jorge Claría Olmedo. Definición: la instancia particular es la facultad que tiene un particular de víctima del delito representante de determinar la conveniencia o inconveniencia de proceder penalmente. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. Viene un delito, pongamos aquí, apropiación y retención indebida. Viene la persona y presenta su denuncia penal ante el Ministerio Público, y viene el Ministerio Público y pues, realiza las diligencias, y en un momento determinado indica que si ya tiene los elementos suficientes de investigación, presenta la acusación y no hay autorización de parte de la víctima. Eso es el problema. Entonces, ¿qué podría plantear el abogado defensor? Una falta de acción o legitimidad para llevar a cabo esa acción. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no cuenta con esa autorización. Eso es lo que quiere decir esto, lo que hemos estado platicando hasta este momento. Entonces, dice que Claría Olmedo expresa que solo puede llevarse a conclusión que existe instancia cuando la víctima o su representante manifiesta claramente su voluntad de que investigue el hecho. En efecto, mientras el particular legítimo para instar no presenta la denuncia o querella formal ante el Ministerio Público, este no está facultado para ello, y por consiguiente la acción ejercitada sin ese requisito constituye que se verá más adelante un caso de falta de acción. Bueno, esta es otra situación. ¿Qué es lo que debemos de constar en el artículo 297? Miremos el artículo 297 del Código Procesal Penal, el cual indica lo siguiente. La denuncia. Entonces, cualquier persona deberá comunicar por escrito oralmente a la policía, al Ministerio Público, al tribunal acerca de una comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización de los casos de delito que así lo requieran. Esto estamos hablando que con esto inicia el proceso penal, ¿verdad? Con una denuncia. Pero esa denuncia llegar a la etapa intermedia, no contando con la autorización que se prosiga con el proceso, podría decretarse en algún momento una falta de acción. ¿Qué significa esto? Que la persona de interés que promovió esta denuncia ante el Ministerio Público no se presente a la etapa intermedia y no dé esa autorización. Eso es lo que significa, o que no esté plenamente identificada, y he visto en algunos casos que ha prosperado, podría ser en algún incidente de falta de acción o incluso en la etapa intermedia que se pueden plantear también incidentes. Esto ya vimos el tema de cuáles son la clasificación en el artículo 24 ter, lo que nos indica son los delitos de acción pública de instancia particular. Prácticamente en la instancia particular es la víctima. También puede ser un menor incapaz, el titular de la instancia, su representante legal o su guardador, si bien la instancia particular constituye la excepción de carácter público o de la acción, o ésta se convierte en pública en los siguientes casos. Cuando fueren cometidos por funcionarios o empleados públicos en ejercicio o ocasión de su cargo. Cuando la víctima fuera un menor o incapaz que no tenga padres o tutor o guardador, y cuando el delito fuera cometido por sus parientes en los grados de ley o por su tutor guardador en los casos de menores e incapaces. La exigencia de la noticia o la imputación ante la autoridad competente, esto se presenta ante la policía, Ministerio Público, ante juez, debe actuarse personalmente o por medio apoderado.
¿Esto qué significa? Es que durante la investigación el Ministerio Público debe de solicitar esa autorización en los delitos de acción pública de instancia particular para poder solicitar en un momento determinado la presentación del acto conclusivo, que en este caso sería una acusación por delitos de acción pública de instancia particular. Requisito esencial: mientras el particular no expresa que quiere la persecución, el derecho penal no puede realizar en el caso concreto. El titular de derecho de instancia es el único que puede determinar la conveniencia o inconveniencia de proceder penalmente. De aquí el carácter dispositivo de la instancia, el presupuesto del presupuesto. La instancia es una esencia o una condición examinada desde un punto de vista constitucional. Su existencia constituye, conforme al artículo 283 del Código Procesal Penal, un defecto absoluto de anulación formal susceptible de lo advertido de oficio. ¿Qué significa esto? A solicitud de una apertura a juicio de un delito de acción pública de instancia particular que no tenga autorización de parte de la víctima ofendido, ya sea de su tutor, si fuese un menor de edad, o un incapaz, sin esa autorización, podrían, si abren a juicio, solicitar la actividad procesal defectuosa, de acuerdo al artículo 283, por un defecto absoluto de anulación formal, por no cumplir esas circunstancias que venimos platicando. Bueno, vamos a entrar ya al tema un poco más procesal, con el tema de alternativas de defensa ante la ausencia de instancia particular a formular la acusación. ¿Qué es lo que se puede plantear? Podemos plantear en la etapa intermedia la excepción de falta de acción del Ministerio Público. De no haberse planteado en la etapa preparatoria como un incidente, en base al artículo 150 bis del Código Procesal Penal, se puede plantear la excepción en la audiencia de apertura a juicio. La base es el artículo 336. Analicemos qué dice el artículo 336 de nuestro Código Procesal Penal. Este artículo es importante que tomemos en cuenta porque nos da los parámetros establecidos e indica que en la audiencia que para el efecto se señale, el juzgado y el acusado defensor podrán de palabra: primero, señalar los vicios formales que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección; plantear las excepciones o obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. Entonces, ¿cuál es la actitud que se pudiera plantear en este caso? Es una excepción de falta de acción que deberá resolverla en esa audiencia el juez competente. En cuanto al Ministerio Público, solo podría haber ejercido la acción penal si se hubiera requerido por el particular y en su ausencia este carece de legitimación para ejercerla, con lo cual variaron las formas del proceso, que es prohibido en base al artículo 3 del Código Procesal Penal, y debe sancionarse como una violación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 12 de la Constitución. Posteriormente a eso, solicitar el sobreseimiento, además plantear la excepción de falta de acción si no se hizo con anterioridad en la audiencia de apertura del juicio con base al artículo 336. ¿Qué significa esto? Volvamos al ejemplo del delito de apropiación y retención indebida. Se presenta la denuncia, en la etapa intermedia se recogen todos los elementos de investigación, está ligada a proceso penal, llega a la etapa intermedia, no hay autorización de parte de la víctima para que el Ministerio Público pudiera acusar. Eso lo hace ver el abogado defensor, plantea la excepción de falta de acción, si la resuelve con lugar el juez contralor, que es la petición que se debe solicitar, el sobreseimiento. Ese sería como que la solución del caso de este que estamos analizando ahorita, que es las alternativas de defensa cuando existe ausencia de instancia particular a la hora de formular la acusación. Ahora, ¿cuáles son esos principios básicos que rigen los fundamentos fácticos de la acusación? Uno de los controles necesarios del escrito de acusación es el referido a la fundamentación fáctica.
Los hechos que constituyen el relato necesario tienen como propósito dentro del proceso penal demostrar si la acción ahí descrita es constitutiva de delito, que sea una acción típica, antijurídica, culpable. Es un siguiente paso subsumir en esa acción en un tipo penal aplicado a un determinado caso en concreto. Tenemos un principio fundamental que es el principio de legalidad penal. Esta legalidad penal sustantiva, que nadie puede ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas en la ley penal. Artículo 17 de la Constitución Política de la República y artículo 1 del Código Penal. Por ello, no deben describir hechos en la acusación basados en acciones o conductas que no estén tipificados como delitos. Una persona solo puede ser detenida por la exteriorización de conductas calificadas como delitos o faltas. Y aquí ya venimos también a discutir un tema muy importante, que es la autoría de acto o de autor. La que más acopla a nuestro ordenamiento jurídico es la de acto. Hay que analizar todas estas situaciones porque esa exteriorización de conductas ya establecidas en tipos penales, estas sí pueden ser sometidas a proceso penal como una garantía de legitimación de la acción penal en el ejercicio del jus puniendi. Les voy a poner un ejemplo. En Jutiapa, en una finca habían 6 personas que estaban dentro de la finca, estaban ahí comiendo. Llega una persona y dice, mire, fíjese que le faltaron el respeto a su hija y fue fulano de tal. Entonces viene esta persona, se para del lugar, las otras 5 personas que estaban con él se paran también del lugar, van al lugar donde estaba esta persona que había insultado a su hija, hubo una discusión, saca el machete esta persona, machetea a Juan, y llega la policía y captura a Juan y a las otras 5 personas. Entonces, debemos de tomar en cuenta ese principio de legalidad penal. Ese principio de legalidad penal es en lo que estamos platicando, que esa conducta encuadre un hecho de reproche que esté legalmente constituido en nuestra ley. En este caso, por ejemplo, en el caso de A, que mata a B, si hay un verbo rector, es dar muerte a otra persona, podríamos encuadrarlo en el delito de homicidio. Pero en este caso que yo les estoy contando fue hasta en el debate oral y público que absolvieron a las otras 5 personas, ¿verdad? Solo por acompañar a y ya en el momento de discutir con B, este saca su machete, machetea a B y le da muerte. Pero estas otras 5 personas no tenían nada que ver en el caso, lo acompañaron, no tenían conocimiento y voluntad. Entonces, ese principio de legalidad es cuando se debe de aplicar en aquellas conductas típicas antijurídicas que se transforman en sustento de hechos, no solo en la acusación, sino además en todo el proceso. La construcción de ese hecho parte de una historia misma y cómo se va probando en el proceso penal. Por eso la Constitución Política de la República garantiza el principio de legalidad penal en su artículo 6. La legalidad penal procesal, la legalidad penal adjetiva o procesal impone a los operadores de justicia la obligación de someterse a cada una de sus actuaciones y va dirigido principalmente a fiscales y jueces. ¿Qué es lo que sucede? Y yo pensaría que en ese caso de Jutiapa, que yo le estoy contando, a la hora de someter ese principio de legalidad y discusión a la hora de la etapa intermedia e individualizar cada una de las conductas de cada una de las personas con los elementos de investigación, fácil sería que el juez inmediatamente casara esa historia con los medios de investigación. Pero si no casa esa conducta de esa persona, que es en el caso de estos señores de Jalapa, de Jutiapa, que solo acompañaron a A, porque había una discusión que habían maltratado a su hija, B y A empiezan una discusión más fuerte, A saca su machete y lo mata, llega la policía y captura A y a sus acompañantes. Esa conducta de los acompañantes, a mi criterio, no encuadra en un tipo penal. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera los elementos positivos de la teoría del delito, como el conocimiento y la voluntad para cometer un hecho delictivo. Entonces podemos observar que los fines de la justicia penal, el acusado debe saber por qué
y de qué hecho se le acusa. Entonces, al referirse a los fundamentos fácticos de la acusación del proceso penal, exige una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible. Primer requisito que nos establece el artículo 332 bis en su numeral primero. En su numeral segundo, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho. Debemos de aplicarle a la hora de nuestros argumentos como abogados defensores y ese principio de legalidad penal encuadra en esa relación de hechos y encuadra en esos medios de investigación que sustentan el requerimiento fiscal. El derecho de fundamentación, no solo basta que esa historia, ¿verdad?, encuadre en elementos de investigación, sino que también debe encuadrar en un derecho de fundamentación. Por eso existe un principio del Estado que el ejercicio del jus puniendi debe garantizar en el escrito de acusación el derecho de fundamentación. Es una obligación del fiscal, de acuerdo con el artículo 109, fundamentar sus requerimientos. Fíjense que esos requerimientos del fiscal, de acuerdo al artículo 109, es muy importante. ¿Por qué? Porque el fiscal debe ser objetivo, de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, de una forma objetiva, que está regulado en el artículo 108, aún a favor del sindicado. Y el requerimiento que está regulado en el artículo 109 indica que el Ministerio Público, al igual que los demás sujetos procesales, harán todos los requerimientos en audiencia oral, unilateral o bilateral, según sea el caso, debiendo ser claros y concisos y demostrando y argumentando su petición. O sea, fíjense que si analizamos el artículo 11 bis, que es ese dirigido para los jueces, tiene mucha lógica y va en base al principio de fundamentación, porque en algunas ocasiones solo con hacer mención los requerimientos de las partes sin hacer esa fundamentación de hecho y de derecho y probatorio podría incluirse como una violación al debido proceso. ¿Qué significa eso? El artículo 11 bis del Código Procesal Penal indica que los autos y las sentencias, en este caso sería un auto de apertura a juicio, contendrán una clara, precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará que los motivos de hecho, los de derecho, los que basaren su decisión, así como la indicación de valor que se le hubiera asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos en el proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso la fundamentación. Toda resolución carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Recordemos que este principio es muy fundamental. ¿Por qué? Si analizamos dos situaciones importantes aquí. ¿El auto de apertura a juicio es apelable? No. ¿El sobreseimiento, el auto de sobreseimiento es apelable? Sí. El auto de clausura provisional es apelable? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que estamos ante una indefensión total de parte del acusado ante el órgano jurisdiccional, porque entonces el órgano jurisdiccional no da su fundamentación y solo se hace referencia a los simples documentos, a la relación lo que hizo el fiscal, sin ninguna fundamentación. Eso es una violación y lo dice el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Ahora, ¿cuál sería el recurso idóneo, por ejemplo? Hay algunos que dicen que se interponga el recurso de reposición, regulado en el artículo 402 del Código Procesal Penal. Yo creería que no sería ese el recurso idóneo. ¿Por qué? Porque no existe una audiencia previa. ¿Qué significa eso? Que para que se pueda dar el recurso de reposición, significa que no nos hayan dado audiencia a nosotros, y a nosotros sí se nos dio audiencia. ¿Cuál sería otro remedio? Yo insisto que sí es un remedio procesal, salvo otros criterios, y los respeto mucho porque no están regulados en el tema de los recursos. Yo plantearía una actividad procesal defectuosa. Si esa actividad procesal defectuosa no prospera, me iría yo directamente a la acción de amparo. Y la acción de amparo, los derechos constitucionales violados, ya los analizamos prácticamente, son los que están en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal,
que es el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Eso serían como que el derecho violentado en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Ahora, no puede ser variado ni darse por acreditado otro hecho que no sea objeto del proceso penal, en un caso concreto. Por esa razón es importante individualizar e intimar los hechos con relación a los partícipes, y su relato no constituye y no puede ser sustituido por la descripción del tipo penal aplicable, una construcción histórica del hecho. ¿Qué es la descripción del hecho? ¿Por qué? Porque eso lo exige el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Para esclarecer una reconstrucción histórica es importante establecer cuántos medios de investigación sostendrán la verdad de ellos en la acusación. Por ejemplo, fíjense que en un allanamiento, inspección y registro están investigando un asesinato, y en el asesinato lo que se busca es teléfonos celulares, se busca eh, cámaras, se busca computadoras, se busca correos, se busca emails, Facebook, WhatsApp. Bueno, entonces eso es válido, el secuestro de las computadoras, pero secuestran, por ejemplo, 2 libros de física. Secuestran unas fotografías, secuestran unas botellas de metal, secuestran una impresora, secuestran, bueno, y todos esos elementos de investigación, el transcurso de la investigación se determinó que no nos servía para fundamentar nuestra plataforma fáctica. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí, que tenemos que poner aquellos elementos de investigación que van a sostener la verdad de ellos en la acusación. Entonces, es necesario hacer que aquella enunciación de hechos concretos, claros y precisos, para saber con mayor exactitud por qué el fiscal cree conveniente acusar por un determinado delito. Puede ser que la descripción de los hechos sea insuficiente. Y esto debe tener una obligación de fundamentación en parte de lo que establece el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Los hechos como soporte de calificación jurídica, ligado ya en el tema de construcción histórica del hecho, existen historizaciones de conductas delictivas, en donde el hecho principal, existe acompañado de una serie de elementos que base al hecho que se hace complejo, y que no basta con calificarlos jurídicamente, sino más bien históricamente describir en qué consisten. El mejor ejemplo se dan aquellos hechos que encuadran en los tipos penales cualificados. Ya incluyen las agravantes específicas. Aquí ya se viene a complicar un poquito el tema de la acusación, porque cuando hay delitos con agravantes incluidas, como por ejemplo en el tipo penal de asesinato, ya trae sus propias agravantes incluidas. Esas deben de estar incluidas dentro de esa historia o relación que habíamos de la construcción del hecho, con esas especificaciones de las agravantes que ya incluye el tipo penal de asesinato. Por ejemplo, que encuadran en los delitos cualificados, que incluyen agravantes como el de asesinato, parricidio, en aquellos tipos penales que contienen elementos descriptivos independientes al elemento esencial del tipo, como homicidio, riña tumultuaria, la violación con agravación de la pena, el plagio, secuestro, hurto agravado, el robo agravado, la estafa, casos especiales de estafa, entre otros problemas de subsunción de hechos a los tipos penales. Otro ejemplo de las agravantes independientes que modifican la responsabilidad penal del imputado, contenidas en el artículo 27, y que se merecen de parte del fiscal la obligación de construir fácticamente los mismos. ¿Qué elementos debe contener la acusación? Esos elementos son esenciales. Yo les voy a contar un caso. Fíjense que un caso que había como 28, 30 personas, y era abogado defensor, de 5 personas era abogado defensor.
La acusación era la misma para las 5 personas, la misma conducta, los mismos hechos, los mismos medios de investigación, y eso es una circunstancia que no es correcta, no es correcta. ¿Por qué? Porque cada persona, el derecho penal es personalísimo y debe determinarse cuál fue la conducta de cada una de esas personas. Entonces, sí es esencial esos elementos de modo, tiempo y lugar para delimitar la construcción histórica del hecho. Es necesario establecer el tiempo, el modo y el lugar en que estos, de acuerdo a la hipótesis del fiscal, o sea, eh, de acuerdo a la hipótesis del fiscal, cómo se cometió el delito, indicando a su vez circunstancias, pues sin ellas el hecho no existiría en concreto. Este requisito básico en el proceso penal, ya que el momento de escuchar al sindicado en su declaración inicial frente al juez, este debe hacérsele saber el motivo de qué, de detención, de conformidad con el artículo 81 del Código Procesal Penal. Estos elementos necesariamente deben de ser contenidos en la acusación, pero en muchos casos pueden ser totalmente distintos a una actividad probatoria, como por ejemplo, A se les indica, a X se les indica provocar la muerte de Z el día 27 de mayo del año 2001, aproximadamente a las 21 horas con 40 minutos. El fiscal, para probar los hechos objetos del juicio, ofrece dentro de los medios de investigación de la acusación el informe médico legal, en donde el perito informa haber practicado la necropsia a las 13 horas del día 27 de mayo de 2001, pero presenta también una certificación del acta de fusión de registro civil donde indica como día de muerte el 28 de agosto del año 2001. O sea, aquí lo que podemos observar en este caso específico que no hay una coherencia entre el hecho probatorio con los medios de investigación que ha presentado el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque dice que el día 27 de mayo del 2001, aproximadamente a las 21 horas con 40 minutos, fue la muerte de esta persona. Entonces dice que para probar esos hechos, el informe legal, el perito informa haber practicado la necropsia a las 13 horas del día 27. ¿Cómo va a coincidir si murió a las 21? Y a las 13 horas se le está dando, haciendo la necropsia. Y otra de las circunstancias que no tiene coherencia para probar ese hecho es que la certificación de defunción tiene una fecha distinta a la imputación que tiene el Ministerio Público. Pueda pasar dos cosas. ¿O qué pudo haber pasado? Me dirán ustedes. Fíjense que es una situación que debemos de tomar en cuenta. Pudo haber sido un error humano de parte del Ministerio Público, pudo haber sido un error de las instituciones públicas, pudo haber sido un error eh, especialmente a la hora de redactar del perito que realizó la necropsia o la realizó sobre una que ya estaba y con una hora distinta y no se percataron y eso puede causar incluso el sobreseimiento o la clausura provisional del caso con relación a que no hay una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se pues, está suscitando. Fíjense que ya llevo más de hora y media. Quisiera platicar un ratito con ustedes con relación. Vamos todavía por la diapositiva 42 y son 109 con relación a este tema muy importante. Creo que vamos a dejar de compartir ahorita un momento. Vamos a platicar. Creo yo que no voy a terminar, voy por la mitad. Prácticamente como que les di la introducción de la acusación. Creo que vamos a hacer una segunda sesión que va a ser el otro lunes a las 7 de la noche. No sé si están de acuerdo porque no creo que vaya a terminar. Esta conferencia está hecha para 5 horas y hemos tardado pues ya 2 horas. Entonces yo quisiera preguntarles vía chat si están de acuerdo que dejemos para el próximo lunes para terminar esta charla.
Ya contestó Rudy, Mauricio, indica que sí. Bueno, sí, entonces vamos a continuar el otro lunes, vamos a tratar la manera porque vamos por la diapositiva 43 y como les dije son 109. Dimos una pequeña introducción acerca de los aspectos más importantes de la acusación o más relevantes que pudieran haber pasado con con algunas circunstancias. Pues no sé si estará ahí en línea nuestra amiga para poder dar por terminado esta primera clase, porque sí, no creo terminar el día de hoy, me faltan muchas diapositivas y vamos a realizar otra para la finalización de la misma. Sí, buenas noches, aquí estamos. Bueno, entonces, con anuencia de nuestras amigas que están ahí presentes, y pues aquí vamos a continuar el otro lunes con el mismo mecanismo y vamos a ver si también se nos siguen uniendo más personas para poder apoyar, licenciada. Hoy estamos para servirle, vamos a seguir el otro lunes a las 7 de la noche, continuamos y damos por finalizado el día de hoy esta charla. Te dejo en el uso de la palabra para que puedas despedirte de todos nuestros amigos que estuvieron presentes el día de hoy, que fueron más de 220 personas estuvieron conectadas. Sí, buenas noches. Pues queríamos agradecerles, ¿verdad? Por lo que, permítame, aquí me escribió mi mamá y lo que quería que les dijera. Me escribió que quería felicitarlo por tan excelente conferencia, ¿verdad? Como siempre, muy excelente en todo en lo que habla y en lo que da a conocer a los demás y que Dios lo bendiga. Y pues yo quiero agregar unas palabras, doy gracias a todos los que se conectaron y los que están apoyándonos, ¿verdad? Sé que a veces muchos no tenemos mucha capacidad de dar, pero con un poquito hicieron que mi mamá se sintiera apoyada y sabemos de que Dios les va a triplicar esa bendición. Lo sé y sé que así va a ser porque se ve. Uno a veces da y, y no espera recibir nada a cambio, pero Dios triplica esas bendiciones. Y pues para terminar, quería comentarles de que gracias a todos los aportes hemos logrado obtener el dinero que se va a usar para ahorita un botón gástrico, porque ella come por sonda. Entonces, y también para comprar varias bolsas de comida, ¿verdad? Cada bolsa de comida es un cambio de cada 3 días. Y pues ese botón gástrico era un poquito caro, la verdad, y como es de su conocimiento todos, estos costos no los cubre ningún hospital, ¿verdad? Entonces, gracias al aporte de muchas personas que sabemos que están hoy aquí, se va a poder lograr a ventas y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, yo de verdad agradezco a todos por haber apoyado a mi mamá y porque sé que muchas personas van a llegar, van a tocar la puerta y nos van a brindar su apoyo. Y esperamos verlos el próximo lunes y a seguir aprendiendo, a seguir escuchando. Y muchas gracias por todo. Gracias, estamos para servirte y la licenciada tenga eh, todo nuestro apoyo y están nuestras oraciones y Dios hará la obra y milagro
para que usted esté sana, fuerte y aquí con nosotros. Que Dios me la bendiga, que sepa que tiene amigos, que tiene personas que vamos a apoyarla y cuente con nosotros. No está sola, licenciada. Que Dios me la bendiga y que pase una feliz noche. Gracias. Feliz noche a todos, muchas gracias.